Prácticamente un tercio de los jóvenes consideran que vivirían mejor sin impuestos. ¿Estamos los libertarios ganando la batalla cultural en España? Veámoslo. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, es decir, no según ningún think tank ultraliberal español, sino según un organismo público dependiente del gobierno socialista de España, casi un tercio de los jóvenes españoles consideran que vivirían mejor sin impuestos. Lo podemos comprobar en este estudio sobre opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2024. A los distintos encuestados se les ha preguntado su grado de acuerdo con estas dos afirmaciones. La primera afirmación: la hacienda pública desempeña una función necesaria para la sociedad. La segunda afirmación: si no se pagara ningún impuesto, no menos impuestos, sino ningún impuesto, todos viviríamos mejor. Pues bien, el porcentaje de los encuestados por grupo de edad que está bastante o muy de acuerdo con cada una de estas dos afirmaciones es el siguiente. De 18 a 24 años, el 67,9% de los jóvenes consideran que la hacienda pública desempeña una función necesaria para la sociedad. No es un dato especialmente sorprendente porque es el pensamiento cuasi único que reina en nuestras sociedades ultraestatistas y socialdemócratas. Lo llamativo es el porcentaje de este grupo de edad que está de acuerdo con la otra afirmación, con la afirmación de que sin ningún impuesto todos viviríamos mejor. En concreto, el 31,6% de los encuestados entre 18 y 24 años respaldan bastante o mucho esta idea de que sin impuestos todos viviríamos mejor. Y uno puede pensar, bueno, pero es que este grupo de 18 a 24 años todavía son muy jóvenes, no se han formado todavía sus ideas políticas. Vale, vayamos al grupo de 25 a 39 años, que ya es un grupo bastante más senior. Pues bien, aquí el porcentaje de la población que está de acuerdo con esta segunda afirmación, de que sin impuestos todos viviríamos mucho mejor, llega al 30,6%, prácticamente el mismo porcentaje que en el grupo de edad anterior. Es decir, que desde los 18 a los 39 años, casi un tercio de la población, al menos de la población encuestada por el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda de España, cree que suprimiendo todos los impuestos, todos viviríamos mejor. El problema es que ya conforme va avanzando la edad, el porcentaje de gente que se suscribe a esta afirmación va cayendo. Entre los 40 y los 54 años es el 22,2% quien cree que sin impuestos viviríamos mejor. Entre los 55 y los 64 años, el 16,9%. Y entre los mayores de 65 años, solo el 9,7%. Pero bueno, al menos el dato de los jóvenes o de los menores de 40 años resulta verdaderamente esperanzador. ¿Significa esto que la batalla cultural que estamos intentando dar los libertarios a través de múltiples medios de comunicación y redes sociales está finalmente surtiendo su efecto y hemos conseguido convertir a un tercio de la juventud española al anarcocapitalismo? Pues no, mucho me temo que la realidad es menos heroica, menos poética y bastante más prosaica. Si cada vez más jóvenes piensan en España que sin impuestos viviríamos mejor, no es porque los hayamos persuadido de que los impuestos son negativos a sus intereses, sino porque, en efecto, ellos, sin impuestos, desde luego vivirían mejor, porque el sistema fiscal español los perjudica netamente. La redistribución de la renta en España perjudica netamente a los más jóvenes. Se les quita más dinero del que luego les devuelve directa o indirectamente el Estado. Acudamos, si no, al 9º informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En estos informes se estima cuál es el saldo neto de la redistribución de la renta en España.
Por un lado se calcula cuál es el tipo medio efectivo del sistema fiscal, cuántos impuestos sobre sus ingresos paga en promedio un hogar, y por otro cuál es el subsidio medio neto que reciben esos hogares, ya sea en prestaciones monetarias o en prestaciones en especie, por ejemplo, educación y sanidad públicas. Si un hogar recibe más prestaciones públicas, monetarias y en especie de los impuestos que paga, en principio sale ganando de la redistribución de la renta. Y si es al revés, si paga más impuestos de las prestaciones públicas que recibe, en principio sale perdiendo. Pues bien, vayamos al gráfico que recoge el tipo medio efectivo y el subsidio medio efectivo por grupo de edad. Y como vemos, entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 30 y 40 años, el tipo medio efectivo del sistema fiscal sobre sus ingresos es del 40,1%. Esto es lo que el Estado les quita en promedio a estos hogares jóvenes. Y en cambio, el valor de las prestaciones monetarias y de las prestaciones en especie, sanidad o educación pública, que reciben estos hogares jóvenes, equivale al 21-22% de sus ingresos brutos. Si pagan el 40% de sus ingresos brutos en impuestos y reciben en forma de servicios públicos el equivalente al 21-22%, estamos diciendo que en términos netos el Estado les está quitando el 18% de sus ingresos. Y lo mismo ocurre con los hogares entre 17 y 30 años. El tipo medio efectivo que recae sobre sus ingresos es del 37%. Y el subsidio medio efectivo que reciben, prestaciones monetarias y en especie, es del 23-24%. Es decir, estamos hablando de una sustracción neta del sistema fiscal contra los hogares más jóvenes de 14 puntos de sus ingresos brutos. Por supuesto, esto es un promedio, no significa que todos y cada uno de los hogares que se hallan dentro de esta franja de edad salgan perdiendo con la redistribución de la renta. Y no porque en esta franja de edad haya muchos ricos o multimillonarios, sino porque la mayoría de los hogares jóvenes sí salen perjudicados de la redistribución de la renta. De hecho, si ascendemos en la franja de edad, sigue pasando más o menos lo mismo, aunque en una magnitud decreciente. En los hogares entre 40 y 50 años, el tipo medio efectivo es del 39,7% y el subsidio medio efectivo, prestaciones monetarias y en especie que reciben, es decir, la sustracción neta del Estado, sigue rondando el 15% de sus ingresos netos. Entre los 50 y los 65 años el tipo medio efectivo es del 37,8% y las prestaciones estatales que perciben son de casi el 23%. Por tanto, de nuevo, estamos hablando de 14-15 puntos de ingresos brutos que son confiscados en términos netos por el Estado. Y en este sentido, los únicos hogares que en promedio salen ganando con la redistribución de los ingresos son los hogares de más de 65 años. En este caso, el tipo medio efectivo se reduce al 22,7% de sus ingresos brutos, o el 18,9% entre los hogares con más de 85 años, y en cambio el subsidio medio efectivo que perciben del Estado asciende al 72 o al 93% de sus ingresos brutos. Vamos, que casi todos sus ingresos brutos vienen del Estado. La lógica de este gráfico os la podéis imaginar. El principal mecanismo de la redistribución de la renta en España es el sistema público de pensiones. Por tanto, aquellos hogares que no cobran pensión salen perdiendo, al menos de momento, en términos netos de la redistribución de la renta, y en cambio aquellos hogares que sí cobran pensión pública salen ganando. Prácticamente la única redistribución de la renta cuantiosa que se produce en España es por el sistema público de pensiones, algo que también se podría hacer perfectamente a través de un sistema privado de pensiones. Pero bueno, dejando esto de lado, si eso es así, si la única redistribución real, efectiva, cuantiosa de la renta que tiene lugar a través del Estado en España es vía sistema público de pensiones, pues entonces es lógico que los hogares de menos de 65 años salgan perdiendo de momento con la redistribución de la renta y los hogares de más de 65 años salgan ganando.
pero como los hogares que están cerca de jubilarse ya ven al alcance de su mano el cobro de una pensión pública, pues no tienen una opinión tan negativa de los impuestos, porque sí, han pagado muchos más impuestos que las prestaciones públicas que han recibido hasta el momento, pero ven que en breve van a cobrar la pensión pública. En cambio, los hogares jóvenes lo que están viendo a día de hoy es que pagan muchísimos más impuestos que lo que les regresa en estos momentos vía gasto público, monetario o en especie, y el momento del cobro futuro de una pensión pública todavía lo ven tremendamente lejano. No solo tremendamente lejano desde un punto de vista temporal, sino también tremendamente incierto por la insostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Por eso, como digo, es lógico que el apoyo a los impuestos decrezca con la edad. Los más jóvenes se sienten, con razón, más expoliados por el sistema tributario español, mientras que los menos jóvenes cada vez están más cerca de recibir transferencias netas del Estado, si es que no las están recibiendo ya. En suma, que la sensación que tienen muchos jóvenes de que el Estado, al menos hoy por hoy, y probablemente también en el futuro, los está empobreciendo, es una sensación totalmente correcta. De ahí que no sean necesarios muchos discursos libertarios para que alrededor de un tercio de ellos se den cuenta de lo obvio, de que sin impuestos vivirían mejor. Lo llamativo, de hecho, no es que haya un tercio de los jóvenes que piense esto, sino que haya todavía 2 tercios que no lo piensen.